Las arritmias supraventriculares son una de las principales causas de consulta médica, así como de presentación clínica de varias enfermedades cardiovasculares y un marcador de muerte súbita. El diagnóstico adecuado de estas arritmias puede ser un reto. El objetivo de este video es introducir puntos básicos para el diagnóstico de dichas alteraciones cardíacas. Al momento que pretendemos diagnosticar una arritmia, existen varios puntos críticos que nos pueden ayudar a facilitar el reconocimiento de la entidad en cuestión. Los primeros factores a considerar son los de la característica del ritmo, que son 1. Si ese ritmo es regular o no. 2. Si ese ritmo es sinusal o no. Un ritmo cardíaco es regular cuando en el electrocardiograma apreciamos que los intervalos RR tienen la misma duración entre sí. Cuando es el caso contrario, es decir, los intervalos RR son desiguales entre sí, entonces consideramos que el ritmo es irregular. En cuanto a si el ritmo es sinusal o no sinusal, reconoceremos que un ritmo es sinusal cuando en el trazado electrocardiográfico hay presencia de la onda P. En cambio, cuando el trazado no tiene dicha onda, consideraremos que es no sinusal. La onda P es indicativa de que el impulso eléctrico es procedente del nodo sinusal. La ausencia de la misma nos orienta a pensar que el impulso se generó fuera del nodo sinusal. El segundo elemento que estudiaremos es la frecuencia cardíaca. Cuando estemos evaluando un trazado electrocardiográfico, en el cual ésta se encuentre mayor de 100 latidos por minuto, nos advertirá que estamos frente a una taquiarritmia, y cuando la frecuencia se encuentre por debajo de 60 latidos por minuto, nos orientará acerca de que estamos frente a una bradiarritmia. El tercer parámetro a evaluar es la duración del complejo QRS. Cuando tenga una duración mayor de 0.12 segundos, consideraremos que es un QRS ancho. Cuando tenga una duración menor a 0.12 segundos, entonces concluiremos que el QRS es estrecho. Este valor de duración del complejo QRS no debe confundirse con el valor normal del mismo, que va de 0.06 a 0.10 segundos. En el caso de la valoración ante una arritmia, este es usado para relacionarlo con el lugar probable del origen. Cuando estamos ante un evento arrítmico que curse con un QRS ancho, podemos relacionarlo a las arritmias ventriculares. En cambio, cuando es un QRS estrecho, podemos relacionarlo a las arritmias supraventriculares. Esta imagen que se observa se corresponde con una taquicardia sinusal. Esta arritmia puede deberse a un incremento de las demandas de oxígeno por parte del organismo, anemia, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, o enfermedades concomitantes, fiebre de cualquier origen, hipertiroidismo, embolia de pulmón, etc. En estos casos la taquicardia sinusal es una respuesta adaptativa normal del organismo, y por tanto no suele requerir más tratamiento que el de la causa que la origina. Las características electrocardiográficas de esta arritmia se corresponden con 1. Ritmo regular y sinusal. Es decir, podemos notar que los intervalos RR tienen duración igual. Además, se distingue la presencia de la onda P. 2. La frecuencia cardíaca es mayor de 100 latidos por minuto. Es el dato indiscutible que caracteriza esta arritmia, donde podemos asegurar que es el único parámetro que encontraremos alterado. 3. El QRS es generalmente estrecho, es decir que mide menos de 0.12 segundos. En la siguiente imagen, este trazado se corresponde con una fibrilación auricular. Con frecuencia, estas arritmias tienen su origen en enfermedades como hipertensión arterial, arteriopatía coronaria, trastornos de las válvulas cardíacas que afectan las válvulas mitral y o tricúspide, abuso de alcohol, hiperactividad de la glándula tiroidea y en casos de un defecto congénito del corazón. Las valvulopatías y la hipertensión arterial provocan un agrandamiento de las aurículas que puede dar lugar a la fibrilación o al aleteo auricular. Se produce por un mecanismo de múltiples focos ectópicos del impulso eléctrico a nivel de la aurícula. Las características electrocardiográficas de esta arritmia se corresponden con 1. Ritmo irregular no sinusal. Es decir, podemos notar que los intervalos RR tienen duración desigual. Además, se distingue la ausencia de la onda P. En este trazado encontramos una sustitución de la onda P por la aparición de las ondas F de fibrilación. 2.
la frecuencia cardíaca en esta arritmia puede ser variable. En ocasiones, puede elevarse sobre los 100 latidos por minuto, lo que le confiere la denominación de una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. En otras ocasiones puede cursar con frecuencia cardíaca normal, recibiendo el nombre en estos casos de fibrilación auricular con respuesta ventricular normal. Por último, en otras oportunidades cursa con frecuencia ventricular baja, lo que determina que se denomine como fibrilación auricular con frecuencia ventricular baja. 3. El QRS es generalmente estrecho, es decir que mide menos de 0.12 segundos, salvo que exista alguna conducción aberrante, es decir, que haya un bloqueo de una de las ramas del haz de His. Para fines terapéuticos es importante determinar el tiempo de aparición de dicha alteración. Cuando el tiempo de aparición es mayor de 48 horas hay que ser cuidadoso con las medidas que se deben tomar, ya que esta patología es embólica. Por tanto, si establecemos algún manejo antiarrítmico muy agresivo en cuanto a querer controlar el ritmo de forma inmediata, podríamos favorecer la aparición de un tromboembolismo pulmonar o cerebral. A continuación, esta imagen nos muestra la presencia de un flúter auricular. El flúter auricular puede producirse en pacientes sin cardiopatía estructural, aunque lo más frecuente es que se asocie a cardiopatía, valvulopatía mitral, miocardiopatía, cardiopatías congénitas, sobre todo en la comunicación interauricular, pacientes intervenidos de cirugía cardíaca con cicatriz en la aurícula, posablación de las venas pulmonares para tratamiento de una fibrilación auricular. Se produce por un mecanismo de reentrada del impulso eléctrico a nivel de la aurícula. Las características electrocardiográficas de esta arritmia se corresponden con 1. Ritmo regular no sinusal. Es decir, podemos notar que los intervalos RR tienen igual duración. Además, se distingue la ausencia de la onda P. En este trazado encontramos una sustitución de la onda P por la aparición de las ondas F en forma de dientes de sierra. 2. La frecuencia cardíaca en esta arritmia puede ser variable al igual que en la fibrilación auricular. En ocasiones, puede elevarse sobre los 100 latidos por minuto, lo que le confiere la denominación de un flúter auricular con respuesta ventricular rápida. En otras ocasiones puede cursar con frecuencia cardíaca normal, recibiendo el nombre en estos casos de flúter auricular con respuesta ventricular normal. Por último, en otras oportunidades cursa con frecuencia ventricular baja, lo que determina que se denomine como flúter auricular con frecuencia ventricular baja. 3. El QRS es generalmente estrecho, es decir que mide menos de 0.12 segundos, salvo que exista alguna conducción aberrante al igual que la fibrilación auricular. Otra de las taquiarritmias de la que hablaremos es la taquicardia supraventricular. La taquicardia supraventricular ocurre más a menudo en las personas jóvenes. Puede aparecer durante un ejercicio intenso, en ocasiones suele no estar asociada a enfermedades. Sin embargo, algunos factores importantes a considerar son personas que han tomado mucha digoxina, en pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White u otras enfermedades cardíacas. En algunos factores como situaciones de ansiedad, estrés, el consumo de alcohol, de cafeína, de drogas o de tabaco puede desencadenar esta patología. Este tipo de arritmias se encuentran por encima del haz de His. Se pueden producir por un mecanismo de reentrada del impulso eléctrico. Pueden originarse en cualquier lugar de la aurícula, en la aurícula izquierda, cerca de las venas pulmonares, en la aurícula derecha, cerca del seno coronario o cerca de las venas cavas. Las características electrocardiográficas de esta arritmia se corresponden con 1. Ritmo regular no sinusal. Es decir, podemos notar que los intervalos RR tienen igual duración. Además, se distingue la ausencia de la onda P. 2. La frecuencia cardíaca en esta puede elevarse sobre los 100 latidos por minuto, entre 140 y 250 latidos por minuto. 3. El QRS es estrecho, es decir que mide menos de 0.12 segundos. En general, las arritmias que se originan en los ventrículos son más graves que las que se originan en las aurículas. Por eso, en el próximo video te enseñaremos a reconocer las principales arritmias ventriculares. No olvides suscribirte a mi canal, dame un me gusta, activa la campana de notificaciones y comparte este video.